después. Como se puede apreciar, de los 4 últimos temas analizados, el ámbito de funcionamiento del ejército y el rol singular y prevalente de la inteligencia o de los servicios secretos del Estado y las tareas efectivas y desmesuradas que cumplió durante el periodo en que ocurrieron los hechos juzgados son particularmente centrales para entender, explicar y definir lo que realmente sucedió. Los 4 capítulos siguientes, del 9 al 12, están dedicados al análisis probatorio de los 4 delitos objeto de acusación: atentados de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros de Gustavo Andrés Gorriti El Embogen y Samuel Dyer Ampudia. Se precisa con la mayor exactitud posible lo que sucedió en esos 4 hechos punibles, se detalla el papel cumplido por el Destacamento Especial de Inteligencia Colina como ejecutores de los atentados de Barrios Altos y Cantuta, y se perfila o identifica a los individuos que intervinieron en relaciones de mando detrás de un despacho de escritorio y que por tanto hicieron posible la ejecución de los hechos punibles. Los 2 capítulos restantes, del 13º al 14º, examinan, a nuestro juicio, 2 temas vitales para entender la extensión de los cargos y su implicancia institucional. Se establece que el Destacamento Especial de Inteligencia Colina, que tuvo una actividad delictiva de 15 meses aproximadamente, cometió como mínimo unos 50 asesinatos y realizó diversas acciones que pueden ser calificadas, y así se declara, desde el entendimiento de las normas, de operaciones especiales de inteligencia. Por otro lado, una vez que salieron a la luz pública por la actividad del periodismo de investigación indicios reveladores que vinculaban los delitos de Barrios Altos y La Cantuta, se produjo una febril actividad muy compleja y extensa por parte de los órganos del Estado para ocultar los hechos, circunscribir al alcance de los partícipes en los ejecutores materiales o inmediatos, dirigir o controlar su ejercimiento judicial y finalmente amnistiar a los condenados. El capítulo 14 estudia ampliamente tan complejos sucesos y realiza la valoración correspondiente. El capítulo final, 15, es definitorio. En sus 6 acápites, 46 folios, 52 parágrafos, revisa la posición del acusado en el conjunto de los hechos, define los indicios objeto de valoración, realiza la operación indiciaria correspondiente, confronta la posición de las partes en este tema y finalmente llega a una conclusión absolutamente razonable. De la presentación de la decisión, cabe afirmar que el tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los 4 hechos juzgados. Este tribunal declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. A estos efectos, para una comprensión más cercana del universo fáctico analizado, se verán íntegramente las 247 cuestiones de hecho. Su lectura permitirá apreciar pormenorizadamente el curso de los sucesos y comprender el alcance del fallo. A continuación, se dará lectura, luego de ello, al capítulo 15. Este capítulo se ha construido para concretar, a partir del examen prolijo del universo fáctico y probatorio abordado en los 12 capítulos precedentes, los fundamentos probatorios necesarios para la formación definitiva del juicio histórico. ¿Qué sucedió
cómo sucedió, por qué sucedió y la razón de la conclusión condenatoria. Señorita secretaria, primero empiece con la lectura de las cuestiones de hecho. Cuestiones de hecho planteadas, discutidas y votadas por la Sala Penal Especial. Identificación. Primero, está probado que el acusado, nacido en el Perú, de padres japoneses, tiene doble nacionalidad peruana y japonesa, y que en nuestro país su nombre es Alberto Fujimori y en Japón es Kenya Fujimori. Sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori fue rector de la Universidad Nacional Agraria y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores con anterioridad a su postulación a la presidencia de la República en 1990. Sí, lo está. La asunción presidencial de Alberto Fujimori y las bases de su régimen. Está probado que el acusado Alberto Fujimori triunfó en las elecciones presidenciales de 1990 y gobernó el país de manera consecutiva durante 10 años y 3 meses aproximadamente, después de ser reelegido en 1995 y en 2000, sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori consideró como puntos centrales de su campaña electoral, en primer lugar, la grave crisis económica y como segunda prioridad, la pacificación nacional. Sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori, al asumir la presidencia de la República, resaltó públicamente la necesidad de implementar un programa nacional de pacificación mediante el desarrollo social y estimó que la solución al problema subversivo no era exclusivamente militar, sino que el pueblo de manera conjunta con el gobierno derrotarían a la subversión, así como que el rol de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en adelante PNP, sería de apoyo a dicha finalidad. Sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori en su primer mensaje a la nación indicó que solo la eliminación definitiva de la injusticia y la marginación podrían acabar con la subversión. Sí lo está. Está probado que el gobierno del acusado Alberto Fujimori, a la par de la estrategia descrita, implementó a través de lo que llamó una nueva estrategia, una reacción radical contra el terrorismo. Sí, lo está. Está probado que la nueva estrategia significó la priorización del sistema de inteligencia y el desarrollo de acciones militares contundentes en la lucha contra la subversión, con la participación activa de Vladimiro Montesinos Torres y del general Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Sí, lo está. Está probado que dentro del ámbito no público formó parte de la nueva estrategia tanto el control del Servicio de Inteligencia Nacional, en adelante SIN, por Vladimiro Montesinos Torres, y el apoyo económico de recursos de personal y logístico a este organismo, como el control de las Fuerzas Armadas por el general del Ejército Hermosa Ríos. Sí lo está. Está probado que antes del 28 de julio de 1990 el general Díaz Ceballos, jefe del SIN, entabló conversaciones directas con el acusado Alberto Fujimori para comunicarle una serie de tensiones desatadas por la elaboración del nuevo cuadro militar en los días previos a la asunción del poder, lo que motivó el cambio sorpresivo de los altos mandos de la Marina, de la Guerra y la Fuerza Aérea. Si lo está. Está probado que tales cambios producidos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fueron una muestra de la influencia en los actos de gobierno que ejercía Montesinos Torres, favoreciendo así una relación directa con el ejército para contar con oficiales leales a sus intereses. Sí lo está. Está probado que en el año 1992 se produjeron una serie de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que se intensificaron cuando la representación de Cambio 90 perdió la presidencia de ambas cámaras. Sí, lo está. Está probado que dichas tensiones también se produjeron a raíz de la derogatoria por el Congreso de los decretos legislativos números 731, 736, 746, 747, 762 y 764 relacionados con la lucha contrasubversiva del gobierno. Sí, lo está. Está probado que el día 5 de abril de 1992 el acusado Alberto Fujimori dio un golpe de Estado. Sí lo está. Está probado que el día 3 de abril de 1992 tuvo lugar una reunión en el domicilio oficial del general del Ejército, Hermosa Ríos, donde participaron altos mandos militares, policiales y del SIN, incluido Montesinos Torres, así como el acusado Fujimori, donde este expresó la necesidad de tomar medidas extremas y temporales de carácter político para seguir adelante con los objetivos de pacificar el país. Sí, lo está. Está probado que el día 4 de abril de 1992 se dio otra reunión, esta vez en la Comandancia General del Ejército, donde el general Hermosa Ríos, los altos mandos del Ejército y el asesor Montesinos Torres establecieron las áreas de responsabilidad de cada órgano militar para el éxito del golpe de Estado. Sí, lo está. Está probado que como consecuencia del golpe de Estado se instituyó el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y se ejecutaron una serie de medidas, tales como la disolución del Congreso de la República, la intervención total del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal de Garantías Constitucionales y del Ministerio Público y la reestructuración de la Contraloría General de la República. Sí, lo está.
Está probado que a partir del 5 de abril de 1992 se promulgó una serie de decretos leyes y tras suspender la Constitución de 1979 se modificó la legislación antiterrorista y recobraron vigencia los decretos legislativos sobre pacificación de noviembre de 1991 objetados por el Congreso. Sí lo está, la Presidencia de la República. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, en numerosas entrevistas periodísticas para medios escritos, radiales y televisivos y sendos discursos públicos, resaltó su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, remarcó que en su conducción de la lucha contra la subversión terrorista no daría tregua alguna. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en reiteradas ocasiones y ante diversos auditorios manifestó su decisión y orden de aniquilar al terrorismo antes de que concluya su primer periodo de gobierno el 28 de julio de 1995. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejerció mando político-militar del orden a través de las directivas de gobierno presidenciales. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, concedió una felicitación presidencial a los integrantes del grupo de analistas del CIN enviados al Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo, en adelante GEIN. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ordenó que la felicitación presidencial que concedió a los integrantes del grupo de análisis enviados al GEIN sea considerada en el proceso de ascensos que se llevaba a cabo ese año, esto en virtud de su participación en exitosas operaciones especiales de inteligencia. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ejerció mando militar efectivo, incluso en actos públicos como su ingreso al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ejerció mando militar efectivo cuando ordenó al general Martínez Aloja la entrega de escopetas a las rondas campesinas del Valle del Río Apurímac. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ejerció ilegalmente el mando militar efectivo cuando ordenó al teniente coronel del Ejército, Ubillusto Lentino, que se haga pasar como fiscal y dirija el allanamiento del domicilio en Montesinos Torres el 7 de noviembre del 2000, lo que fue objeto de sentencia condenatoria firme. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, ejerció potestades político-militares y potestades militares efectivas, evidenciando mando y comando máximo sobre las fuerzas del orden, tanto a nivel político-estratégico como táctico y operativo. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori presidía el Sistema de Inteligencia Nacional en tanto dirigió o tenía la jefatura de su máximo órgano de decisión, el Consejo de Defensa Nacional. Sí lo está. Está probado que el CIN, como organismo del Sistema de Defensa Nacional, fue un ente dependiente de la Presidencia de la República. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori encargó a Montesinos Torres ocuparse de los temas de subversión y narcotráfico, de seguridad nacional en general desde el CIN. Sí, lo está. Las Fuerzas Armadas y el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori. Está probado que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en adelante, CCFFA, hasta antes de noviembre de 1991 era responsable del planeamiento y coordinación de las operaciones militares conjuntas en el más alto nivel y que posteriormente, con la dación del decreto legislativo número 743, se encargó de ejecutar tanto el planeamiento y coordinación como la preparación y conducción de las operaciones militares del más alto nivel en el frente interno y externo. Sí lo está. Está probado que el general del Ejército Peruano, Hermosa Ríos, pudo ejercer la presidencia del Comando Conjunto por dicho periodo, por la dación del decreto legislativo número 752, que disponía que los comandantes generales de las tres armas, designados por el presidente de la República, no pasarían a situación de retiro por límite de edad o cumplimiento de servicio mientras ocupen el indicado cargo. Sí lo está. Está probado que el CIN asumió las funciones de la segunda DIENFA y que incluso desde enero de 1991 distorsionó el funcionamiento, competencia de los canales de inteligencia preestablecidos. Sí lo está. Está probado que el general del Ejército Peruano, Hermosa Ríos, concentró la supremacía en el conjunto de las operaciones militares contra la subversión y que este poder se encontraba bajo la dependencia directa del presidente de la República, quien además colocó como operador en sus relaciones con las Fuerzas Armadas al asesor Montesinos Torres. Sí lo está.
Está probado que la lucha contra el terrorismo constituyó una política de Estado y con tal finalidad el acusado Alberto Fujimori, desde que asumió el gobierno, ordenó reestructurar el sistema de defensa nacional y con ello el funcionamiento y organización de las Fuerzas Armadas y del SIN. Sí lo está. Está probado que las regiones militares, desde la perspectiva del frente interno, se constituyeron en zonas de seguridad nacional y que la segunda región militar, Lima, erigida en zona de seguridad nacional centro, fue el ámbito geográfico donde ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento. Sí lo está. Está probado entonces que la segunda región militar y la DIFE, en los aspectos operativos, recibían órdenes directas del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí lo está. El Servicio de Inteligencia Nacional. Está probado que cuando el acusado Alberto Fujimori asumió la presidencia de la República, se encontraban vigentes los decretos legislativos número 270, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, en adelante SINA, y 271, Ley del SIN. Sí lo está. Está probado que con la dación de los decretos legislativos número 743 y 746 se introdujo la inteligencia operativa como actividad propia del SIN. Sí lo está. Está probado que el asesor Montesinos Torres participó en la elaboración de los mencionados decretos legislativos. Sí lo está. Está probado que el asesor Montesinos Torres ya había logrado vincularse con el SIN antes de la asunción de mando del acusado Alberto Fujimori. Sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori, desde el inicio de su mandato presidencial, pretendió designar a Montesinos Torres como jefe del SIN, pero declinó hacerlo por la oposición del presidente del Consejo de Ministros y por sus antecedentes personales. Sí lo está. Está probado que el asesor Montesinos Torres, como representante personal del acusado Fujimori, ejerció el control en los ámbitos de defensa, interior e inteligencia, que constituyó un atípico modelo de conducción del Estado en esos espacios de poder. Sí lo está. Está probado que el general Salazar Monroe debió pasar al retiro en el año 1992. Sin embargo, el gobierno lo mantuvo en el servicio activo y en la jefatura del SIN, invocando el decreto legislativo número 752 hasta el 20 de agosto de 1998. Sí lo está. Está probado que mientras el general Salazar Monroe era el jefe nominal del SIN, Montesinos era el jefe real de ese organismo. Sí lo está. Está probado que a partir de la dación del mencionado decreto legislativo que colocó al SIN como cabeza del SINA, se generó un canal de dependencia, no de coordinación, de los órganos del sistema de inteligencia del Ejército, lo que permitió en base a las decisiones generadas en el SIN un funcionamiento distinto de los mismos. Sí lo está. Está probado que se dotó al SIN de un presupuesto especial, secreto y cuantioso, y que en los hechos quien manejaba ese presupuesto, bajo autorización del acusado Alberto Fujimori, era el asesor Montesinos Torres. Sí lo está. Está probado que el incremento de poder del SIN se vio reflejado en el Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia ME 3820, que en su numeral 41 prescribía que para el planeamiento y ejecución de las operaciones especiales de inteligencia, el más alto nivel de planeamiento y decisión era el SIN, mientras que la Dirección de Inteligencia del Ejército, en adelante DINTE, era el órgano central o patrocinador, y el Servicio de Inteligencia del Ejército, en adelante el CIE, el órgano ejecutivo. Sí lo está. Está probado que desde el SIN, dirigido por el asesor Montesinos Torres, se reestructuró el área del aparato de poder estatal referido a la comunidad de inteligencia y los sectores de seguridad pública y se promovió nombramientos de oficiales allegados en puestos o cargos claves para el gobierno. Sí lo está. La Dirección de Inteligencia del Ejército y el Servicio de Inteligencia del Ejército. Está probado que la DINTE, como el más alto organismo de inteligencia del Ejército, producía y difundía la inteligencia básica sobre componentes militares y geográficos para el Comando del Ejército, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los otros institutos armados. Sí lo está. Está probado que los resultados de las actividades que realizaban el CIE y la DINTE eran informados al asesor Montesinos Torres como jefe de facto del SIN, organismo rector del SINA. Sí lo está. Está probado que los integrantes del Destacamento Especial de Inteligencia Colina recibían quincenalmente una bonificación externa, esto es, una suma adicional a sus sueldos como efectivos del Ejército por las tareas realizadas para el referido destacamento. Sí lo está. Está probado que el CIE, como único órgano autorizado para planear y ejecutar operaciones especiales de inteligencia, requería de la aprobación de la DINTE para la ejecución de sus actividades. Sí lo está. Está probado que el CIE, dependencia dedicada a la búsqueda y obtención de informaciones con fines a la producción de inteligencia, era un órgano subordinado a la DINTE. Sí lo está. El Destacamento Especial de Inteligencia Colina.
Está aprobado que el SIM, bajo la conducción de Montesinos Torres, para definir acciones en torno a la nueva estrategia contrasubversiva, tuvo la necesidad de contar con un conjunto de conocimientos más específicos del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en adelante PCP-SL, y que por eso se creó un grupo de análisis conformado por el Teniente Coronel del Ejército, Rodríguez Abalbeascoa, Teniente Coronel del Ejército, Paucar Carvajal, Teniente Ríos Rodríguez, Capitán del Ejército, Robles Córdoba, Capitán del Ejército, Martín Rivas, el Capitán del Ejército, Pichilingue Guevara, el Técnico del Ejército de Tercera, Flores Albán, para que obtuvieran información de la DIRCOTE, si lo está. Está aprobado que el grupo de análisis en junio de ese mismo año elaboró un primer documento denominado Esquema Estratégico Táctico para enfrentar al Partido Comunista Sendero Luminoso en los aspectos ideológico, político y militar, si lo está. Está aprobado que el general Salazar Monroy, bajo la intermediación de Montesinos Torres, emitió el oficio 028-101 del 20 de junio de 1991, por medio del cual hizo de conocimiento del acusado Alberto Fujimori la conformación del grupo de análisis y solicitó se les haga llegar un reconocimiento, si lo está. Está aprobado que en base a dicho documento, el acusado Alberto Fujimori emitió un memorando de fecha 25 de junio de 1991, por medio del cual ordenó la recompensa de los oficiales del Ejército, Fernando Rodríguez Abalbeascoa, Roberto Paucar Carvajal, Luis Cubas Portal, Alberto Pinto Cárdenas, Roberto Guamanas Curra, Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingue Guevara y Ronald Robles Córdoba, de la Armada Peruana, Antonio Ríos Rodríguez y el personal técnico del Ejército, agente de inteligencia escucha, Marcos Flores Albán, sí lo está. Está aprobado que el memorando número 5775-B4, DINTE, del 22 de agosto de 1991, suscrito por el general Rivero Lazo, director de la DINTE, es el documento que consolidó la creación del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, pues ordenó al jefe del CIE, coronel EP Silva Mendoza, disponer la presencia de personal para el 23 de agosto de 1991 en el galpón de mantenimiento del CIE, bajo el comando del teniente coronel Rodríguez Abalbeascoa, si lo está. Está aprobado que el Destacamento Especial de Inteligencia Colina estuvo organizado en 3 grupos comandados cada uno por los agentes de inteligencia operativa, en adelante AIO, Chucky Aguirre, Yarleque Ordinola y Sosa Saavedra, siendo el coordinador general de dichos grupos el agente Supo Sánchez, quien a su vez estaba subordinado a los jefes operativos y administrativos capitanes Martín Rivas y Pichilingue Guevara respectivamente, quienes dependían directamente del teniente coronel Rodríguez Abalbeascoa y este a su vez del general Rivero Lazo, sí, lo está. Está aprobado la existencia del Plan Zipango, que dio origen formal al Destacamento Especial de Inteligencia Colina desde un plano administrativo, el mismo que establecía como misión que el CIE o la DINTE realizaría una sistemática infiltración de agentes de inteligencia en la ciudad de Lima, Huaral y Huacho, con la finalidad de detectar, ubicar e identificar a los miembros del Comité Central y Dirección Nacional del Partido Comunista, Sendero Luminoso y MRTA respectivamente. Sí, está. Está aprobado que el Plan Zipango colocó a la DINTE en la dirección de la operación y al CIE en la prestación de la logística y en la oficialía del caso y de control, así como que el jefe de operación fue el general Rivero Lazo, el oficial de control, el teniente Rodríguez Abalbeascoa y los oficiales del caso, los capitanes Martín Rivas y Pichilingue Guevara, sí lo está. Está aprobado que el día 27 de junio de 1992, se llevó a cabo una reunión en la Comandancia General del Ejército con el general Nicolás Hermosa Ríos y los integrantes del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, oportunidad en que el citado general dirigió un discurso alentando la misión que tenían encomendada en la política de pacificación como la parte no visible de la institución que cumple un objetivo estratégico en la decisión política de conducir una guerra, a la vez que hizo especial referencia a su jefe, el mayor Martín Rivas, si lo está. Está aprobado que las operaciones especiales de inteligencia en adelante OEI del Destacamento Especial de Inteligencia Colina fueron decididas por escalones mucho más altos que el comando del citado destacamento, sí lo está. Las operaciones especiales de inteligencia. Está aprobado que las operaciones especiales de inteligencia en adelante OEI eran operaciones de carácter especial y secreto para alcanzar objetivos específicos e importantes en materia de inteligencia y contrainteligencia, como era obtener información y o causar daños al adversario, sí lo está. Está aprobado que, entre otros, los AIO del CIE, Alarcón González, Atún Carcama, Tena Jacinto, Supo Sánchez, Chucky Aguirre, Sauñe Pomaya, Lequesquén, Paquillauri Guautaya, Ortiz Mantas, Gamarra Mamani, Coral Goicochea y Sosa Saavedra, formaron parte del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, que era una agrupación destinada a realizar OEI con resultado muerte dirigida por el mayor Martín Rivas, sí, lo está. Está aprobado que el manual ME 3820
establecía los lineamientos generales para el planeamiento y ejecución de las OI, las que estaban a cargo del SIN como órgano máximo de planeamiento y decisión, mientras que el órgano central o patrocinador era la DINTE y el órgano ejecutivo el CIE, sí lo está. Está probado que la DUPCIDE era un documento normativo que especifica las responsabilidades de todos los miembros que elaboraban en el CIDE, sí, lo está. Está probado que la dirección, planeamiento y funcionamiento de las OI estaban reguladas por manuales del Ejército y por la DUPCIDE, las que utilizaron para conformar el destacamento Colina y en cierto nivel para regir sus actividades y lógica interna, sí, lo está. Está probado que la OI de Barrios Altos fue ejecutada por el Destacamento Especial de Inteligencia Colina, dirigida por el capitán Martín Rivas como jefe operativo y la participación de un segundo oficial, el capitán Pichilingue Guevara, y que en el nivel superior estaba el general Rivero Lazo, director de la DINTE. Está probado con relación a la OI de Barrios Altos que por encima del general Rivero Lazo se encontraba el SIN, concretamente Montesinos Torres. Está probado que la OI en la Universidad La Cantuta fue dirigido por el mayor Martín Rivas, que un nivel superior fue el general Rivero Lazo y que en los siguientes estamentos se encontraba el general EP Hermosa Ríos y Vladimiro Montesinos Torres. Está probado que la realización de las actividades de las OI se financió con recursos extraordinarios, dada la vigencia que tuvo el Destacamento Especial de Inteligencia Colina y que este financiamiento fue cubierto por el SIN, canalizado por la DINTE, sí, lo está. Atentado en Barrios Altos. Está probado que días previos a ese hecho, los integrantes del Destacamento Especial de Inteligencia Colina en la playa La Tiza realizaron prácticas militares, entre otras de incursión armada a inmuebles, sí lo está. Está probado que el día 3 de noviembre de 1991, siendo aproximadamente las 10:30 de la noche, los integrantes del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, dirigido por el capitán EP Martín Rivas y secundado por el capitán EP Pichilingue Guevara, irrumpieron en el citado inmueble, tildando de terroristas a los asistentes, les dieron muerte, utilizando su armamento de guerra, en especial ametralladoras con silenciador, sí lo está. Está probado que los indicados agraviados fueron ejecutados y fallecieron por impacto de numerosos proyectiles de armas de fuego en diferentes partes del cuerpo que ocasionaron heridas perforantes y penetrantes, sí lo está. Está probado que como resultado de los disparos que efectuaron los miembros del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, también causaron lesiones graves a 4 personas, Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Livia Ortega y Rodas Albitres, sí lo está. Está probado que en el lugar de los hechos se encontraron más de 100 de casquillos, además de proyectiles, núcleos de proyectil y fragmentos de cobertura metálica que fueron disparados por armamento de guerra, sí lo está. Está probado que las víctimas se encontraban desarmadas al momento de la incursión y para el ataque final fueron reducidas por los miembros del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, sí lo está. Está probado que a pocos metros del lugar de los hechos existían dependencias policiales como la Dirección de Inteligencia y la Comisaría de San Andrés, sí lo está. Está probado que el desarrollo de los sucesos de Barrios Altos intervino un camión portatropa del Ejército que cerró el paso vehicular en el Jirón Guanta, el cual fue advertido por los miembros de la Dirección de Inteligencia y la Policía Nacional, sí lo está. Está probado que luego de la ejecución de la OI de Barrios Altos, los AIO integrantes del Destacamento Especial de Inteligencia Colina retornaron a las instalaciones de la playa La Tiza, donde celebraron el cumpleaños del capitán Martín Rivas y el éxito de las operaciones, sí lo está. Está probado que los ejecutores materiales del atentado de Barrios Altos fueron los AIO, integrantes del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, que formaba parte de la DINTE y concretamente del CIE, así como que en un plano funcional y más extenso estaban vinculados al SIN, sí lo está. ¿Está probado que la operación de Barrios Altos fue un crimen de Estado? Sí, lo está. ¿Está probado que la vinculación directa del asesor Montesinos Torres en el operativo de Barrios Altos? Sí, lo está. Está probado que más allá del comando de la operación a cargo del capitán Martín Rivas, secundado por el capitán Pichilingue Guevara, el conjunto de las OI del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, como la de Barrios Altos, se perpetraron en cumplimiento de órdenes superiores, que incluso llegaba al SIN como organismo de dirección y planificación de esta modalidad de acciones delictivas, sí, lo está. Atentado en la Universidad Nacional de Educación La Cantuta. Está probado que el 21 de junio de 1991 el acusado Alberto Fujimori, en su calidad de presidente de la República, visitó la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en adelante Universidad La Cantuta, sí lo está. Está probado que el día 22 de mayo de 1991, efectivos militares pertenecientes a la DIFE ingresaron a la Universidad La Cantuta e instalaron una base de acción cívica, sí lo está.
Está probado que la misión de la base de acción cívica de la Universidad de La Cantuta era garantizar la realización de las actividades académicas y administrativas de la universidad, impedir la ejecución de actos delictivos de grupos subversivos terroristas, además de controlar el acceso y afirmar el orden interno de la universidad. Sí, lo está. Está probado que en la Universidad de La Cantuta se encontraba infiltrado el AIO Tena Jacinto, integrante del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, quien daba cuenta de sus actividades de inteligencia a dicho departamento. Sí, lo está. Está probado que el 16 de julio de 1992 se produjo un atentado terrorista en la calle Tarata del distrito de Miraflores que ocasionó la muerte y lesiones de numerosas personas y cuantiosos daños materiales, a la par que una gravísima alarma social. Sí, lo está. Está probado que como consecuencia del atentado terrorista en la calle Tarata, en las más altas esferas del Estado, se decidió una acción de réplica a cargo del Destacamento Especial de Inteligencia Colina. Sí, lo está. Está probado que para el éxito del operativo de réplica acordado inicialmente, el entonces comandante general del Ejército, general E.P. Hermosa Ríos, ordenó al general Pérez Documet, jefe de la DIFE, que preste apoyo al director de la DINTE, general Rivero Lazo, en la realización de una incursión militar en la referida universidad. Sí, lo está. Está probado que en virtud de la comunicación anterior el capitán Martín Rivas se presentó ante el general Pérez Documet de parte del general Rivero Lazo y solicitó apoyo del teniente E.P. Aquilino Portela Núñez, quien anteriormente había sido jefe de la base de acción cívica de La Cantuta, para la realización de la OEI. Sí, lo está. Está probado que quienes coordinaron el ingreso del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, una vez que se apersonaron a la Universidad de La Cantuta, fueron los tenientes E.P. Portela Núñez y Velarde Astete, este último a cargo de la base de acción cívica aquel día. Sí, lo está. Está probado que como resultado de dicha incursión, los AIO del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, previa identificación a cargo del teniente Portela Núñez y del AIO Tena Jacinto, retiraron de sus habitaciones a 9 estudiantes: Teodoro Espinosa, Rosales Cárdenas, Mariños Figueroa, Flores Chipana, Ortiz Perea, Amaro Cóndor, Pablo Mesa, Lozano Torres y Ollague Fierro, así como de su vivienda el profesor Hugo Muñoz Sánchez. Sí, lo está. Está probado que en horas de la madrugada del 18 de julio de 1992, los estudiantes y el profesor antes mencionado fueron conducidos por los AIO del Destacamento Especial de Inteligencia Colina al kilómetro 1,5 de la carretera Ramiro Priale, Huachipa, donde los ejecutaron extrajudicialmente y enterraron clandestinamente. Sí, lo está. Está probado que el traslado de los cadáveres, incineración y utilización de la cual tuvo por finalidad no dejar vestigio alguno, desaparecer los cuerpos y ocultar la verdad de lo acontecido. Sí, lo está. Está probado que la orden en el atentado de La Cantuta fue la eliminación de presuntos subversivos. Sí, lo está. Está probado en consecuencia que las OI de Barrios Altos y La Cantuta, ejecutadas por el Destacamento Especial de Inteligencia Colina a partir de la intervención directa de los estamentos de mayor jerarquía del Ejército y el SIN, significó la intervención de un aparato organizado de poder que se colocó al margen del derecho. Sí, lo está. Secuestro de Gustavo Andrés Gorriti el Lembojen. Está probado que el golpe de Estado fue dispuesto por el acusado Alberto Fujimori y planificado y ejecutado por los organismos de inteligencia del Estado y las Fuerzas Armadas. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori, con la finalidad de ejecutar el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, dispuso que personal militar y de inteligencia procedieran a la privación de libertad de determinadas personas que previamente habían sido identificadas como opositores para los objetivos de la vulneración del orden constitucional, y que entre ellos se encontraba el periodista Gustavo Andrés Gorriti el Lembojen. Sí, lo está. Está probado que el periodista Gustavo Gorriti el Lembojen fue privado ilegalmente de su libertad en horas de la madrugada del 6 de abril de 1992, siendo recluido en los calabozos del CIE. Sí, lo está. Está probado que la privación de libertad del agraviado Gorriti el Lembojen se ejecutó en el contexto de un golpe de Estado por 3 grupos de intervención militar. El primero, integrado por efectivos vestidos de civil que portaba armamento de guerra, incursionó en su domicilio. Quienes no se identificaron dijeron ser de seguridad del Estado, no le entregaron documento de detención alguno, ni le explicaron la causa de la misma. El segundo, formado por personal de apariencia de agentes de inteligencia y armados con HK, sustrajo su computadora y diversos documentos. Y el tercero, constituido por efectivos militares uniformados, se encontraba en camiones portatropas rodeando la cuadra de su casa. Sí, lo está.
Está probado que la privación de libertad del agraviado Gustavo Gorriti Elenbogen y otros ciudadanos contó con la disposición del acusado Alberto Fujimori Fujimori en su condición de jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, sí lo está. Está probado que la disposición de privación de libertad de determinados ciudadanos previamente acordada se concretó en virtud del documento denominado Orden, firmado por el general Hermosa Ríos, cuyo formato fue elaborado en las instalaciones del CIN. Sí, lo está. Secuestro de Samuel Dyer Ampudia. Está probado que el 27 de julio de 1992, el agraviado Samuel Dyer Ampudia fue detenido por órdenes del CIN, sin mandato judicial de detención, cuando conjuntamente con su hijo iba a abordar un vuelo regular a los Estados Unidos, siendo entregado sin explicación alguna y al margen de todo procedimiento regular al coronel de la Policía Nacional, Domingo Solís, jefe de contrainteligencia del CIN. Sí, lo está. Está probado que el coronel Domínguez Solís, bajo engaños, trasladó coactivamente al agraviado Samuel Dyer Ampudia del aeropuerto Jorge Chávez a las instalaciones del CIE al mando del coronel Pinto Cárdenas. Sí, lo está. Está probado que el agraviado Dyer Ampudia fue encarcelado en una habitación reducida, se le tildó de terrorista y se le amenazó, lo que dio lugar a que se declare en huelga de hambre, medida extrema que le permitió conseguir su traslado a una celda más cómoda. Sí, lo está. Está probado que recién el 30 de julio de 1992 se comunicó a la DINCOTE la privación de libertad del agraviado Dyer Ampudia y que bajo el nombre de su hermano Moisés se solicitó se le investigue por presuntas actividades subversivas, investigación en la que participó la representante del Ministerio Público. Sí está, sí lo está. Está probado que pese a que el agraviado Dyer Ampudia no se le encontró indicios que lo vinculen con el delito de terrorismo y que la papeleta de detención del 30 de julio había quedado sin efecto, no se le dio inmediata libertad. Sí lo está. Está probado los reclamos públicos del agraviado Dyer Ampudia al acusado Alberto Fujimori Fujimori, que fueron de su conocimiento, no solo respecto de su ilegal privación de libertad, sino de la judicial de la que fue víctima. Sí, lo está. Está probado que el agraviado Dyer Ampudia fue objeto de persecución penal por delito tributario y que el acusado Alberto Fujimori Fujimori públicamente lo tildó de narcotraficante. Sí, lo está. Está probado que la privación ilegal de libertad del agraviado Dyer Ampudia se produjo en el contexto de un gobierno autoritario al margen de la Constitución y que se trató de un crimen de Estado a través del aparato organizado de poder constituido desde el CIN. Sí, lo está. Otros delitos del Destacamento Especial de Inteligencia Colina. Está probado que el Destacamento Especial de Inteligencia Colina, además de las OI de Barrios Altos y La Cantuta, realizó otras operaciones con resultado muerte, tales como la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 6 personas en la localidad de Pativilca, en los pueblos Caraqueño y San José, de 9 personas en el distrito de Santa, Chimbote, del periodista Pedro Herminio Yauri Bustamante en Huacho, de 5 miembros de la familia Ventosilla en Huacho, de Fortunato Gómez Palomino y de 1 o 2 personas en el distrito de Atevitarte. Sí, lo está. Está aprobada la operación frustrada de eliminación física de los ciudadanos Yehude Simón Munaro y Javier Díez Canseco Cisneros por parte del Destacamento Especial de Inteligencia Colina. Sí, lo está. Está probado que la última operación militar realizada por el Destacamento Especial de Inteligencia Colina fue la denominada Operación Chanchamayo, realizada aproximadamente a fines de noviembre de 1992. Sí, lo está. Está probado que el objetivo principal del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, siguiendo un mismo patrón de actuación, fue matar a todos aquellos que, según sus fuentes de inteligencia militar, estaban vinculados con la subversión terrorista. Sí, lo está. Está probado que este método de eliminación física de personas vinculadas con la subversión fue selectivo y constituyó una actividad dispuesta por quienes dominaban el régimen estatal. Sí, lo está. Está probado que matar a personas vinculadas con organizaciones subversivas fue parte de una política de represión para hacer frente en determinados ámbitos a la subversión terrorista. Sí, lo está. Actos posteriores a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Del crimen de Barrios Altos. Está probado que días subsiguientes al crimen de Barrios Altos, diversos medios escritos de comunicación dieron cuenta de su ejecución respecto del que no había certeza de sus ejecutores materiales. Se decía que podían ser un grupo paramilitar o delincuentes terroristas e incluso se hablaba de la existencia de un escuadrón de la muerte y que en el mismo sentido se pronunció el informe policial 095 del 14 de noviembre de 1991 y la pericia psicológica 03 DIRCOTE del 29 de enero de 1992. Sí, lo está.
Está probado que el Senado del 15 de diciembre de 1991 oficializó la conformación de una comisión investigadora de ese crimen, la misma que no concluyó su cometido como consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Sí lo está. Está probado que como consecuencia de las investigaciones periodísticas del Fuero Militar, el 5 de septiembre de 1994 inició una instrucción contra los generales EP, Hermosa Ríos, Villanueva Valdivia y Rivero Lazo, así como contra Montesinos Torres y los que resultan responsables. Sí lo está. Está probado que el 21 de octubre de ese mismo año, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar, en adelante Consejo Supremo de Justicia Militar, sobreseyó dicha causa a favor de los inculpados, generales Pedro Villanueva Valdivia, Hermosa Ríos, Rivero Lazo, Capitán EP en retiro Montesinos Torres, por delitos de homicidio, abuso de autoridad, negligencia y contra la administración de justicia y lesiones en agravio de Juan León Borja y otros por improbados, resolución que fue confirmada por el órgano superior del 28 de octubre de 1994, sí lo está. Está probado que el 24 de enero de 1995, la vocalía de instrucción de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar dictó auto ampliatorio de instrucción contra el general EP Salazar Monroe, los mayores Martín Rivas y Pichilingue Guevara y otros por delitos de asesinato y otros por los sucesos de Barrios Altos, sí lo está. Está probado que el 6 de julio de 1995, la Sala de Guerra sobreseyó el proceso seguido contra el general Salazar Monroe, los mayores del ejército peruano, Martín Rivas y Pichilingue Guevara, y otros por delitos de asesinato y otros en agravio de Alfonso Rodas Albitres y otro por improbados, resolución que fue confirmada por el órgano superior el 26 de julio de ese mismo año, sí lo está. Está probado que en el ejército se realizaron diversas investigaciones y se emitieron varios informes con relación al crimen de Barrios Altos, cuya finalidad fue desprestigiar las informaciones periodísticas, así como cuestionar y excluir los indicios que involucraban a miembros de su institución. Sí, lo está. Está probado que las indagaciones e informes acerca de los posibles partícipes en el crimen de Barrios Altos solo merecieron del ejército una respuesta negativa, que todos los estamentos involucrados en las mismas negaron la existencia de planes operativos e informes de inteligencia y que no aportaron datos sólidos acerca de lo sucedido y de la intervención delictiva de personal de inteligencia militar. Sí, lo está. Está probado que el 1 de diciembre de 1992, el ex vicepresidente San Román Cáceres denunció e hizo pública una nota de inteligencia que señalaba responsabilidad del asesor presidencial Montesinos Torres, de autoridades militares y agentes de inteligencia en los sucesos del 3 de noviembre de 1991 y que en el mismo sentido se publicó la investigación periodística titulada Sociedad para el Crimen del día 7 de diciembre de ese año. Sí lo está. Está probado que no hubo voluntad de esclarecer los hechos y encontrar a los responsables por parte del Estado de los sucesos acaecidos el 3 de noviembre de 1991 para su oportuna sanción. Sí, lo está. Está probado que hubo un patrón rigurosamente seguido de ocultamiento de la verdad, que también incluyó el amedrentamiento policial, fiscal y judicial contra las personas que denunciaban los hechos y a sus presuntos autores. Sí, lo está. Del crimen de la Cantuta. Está probado que luego de ocurrida la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de los alumnos y profesor de la Universidad La Cantuta, sus familiares denunciaron las desapariciones en diferentes instancias públicas y judiciales sin recibir amparo alguno. Sí, lo está. Está probado que el 2 de abril de 1993, el Congreso Constituyente Democrático, ante la alarma social que generó este crimen, formó una comisión investigadora. Sí, lo está. Está probado que el ejército realizó acciones de amedrentamiento contra los miembros de la comisión investigadora del Congreso, consistente en paseo de tanques y pronunciamiento público del alto mando del ejército. Sí, lo está. Está probado que el informe en mayoría de la comisión investigadora de las denuncias sobre la desaparición de los estudiantes y el profesor de la Universidad de La Cantuta estableció presunta responsabilidad de miembros del ejército, del asesor presidencial Montesinos Torres y detalló las acciones irregulares de diversas instituciones del Estado como el Fuero Privativo Militar, el Poder Judicial, Ministerio Público y el propio Congreso de la República para evitar las investigaciones correspondientes, a la vez que recomendó acciones de fiscalización de las actividades de inteligencia del Estado y separar del cargo al general Hermosa Ríos. Sí, lo está. Está probado que el informe en minoría descartaba cualquier tipo de intervención en los hechos de las Fuerzas Armadas y del asesor Montesinos Torres. Sí, sí lo está. Está probado que el proyecto del informe en minoría fue elaborado en el CIN. Sí, lo está.
Está probado que el acusado Alberto Fujimori rechazó el informe en mayoría y expresó su respaldo y apoyo al general del Ejército Hermosa Ríos, así como a su asesor Montesinos Torres. Sí, lo está. Está probado que el 5 de mayo de 1993, el general del Ejército Robles Espinosa formuló denuncia pública en la que sostuvo que el crimen de la Cantuta fue cometido por un destacamento especial de inteligencia que operaba bajo las órdenes directas del asesor presidencial Montesinos Torres, cuyos operativos se coordinaban con el CIA y la DINTE y se aprobaban por el comandante general del Ejército. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori firmó la resolución suprema de pase a la situación militar de retiro del general Robles Espinosa bajo el cargo de considerarlo indigno de ostentar la jerarquía militar porque denunció la participación del ejército en la matanza de la Cantuta. Sí, lo está. Está probado que con la finalidad de prevenir jurisdicción y sustraerse de la justicia penal ordinaria, así como para que se evite la eficacia del emplazamiento de la comisión investigadora, a la par que se controlen y limiten las medidas que se pudieran dictar contra los enjuiciados, se instauró el indicado proceso penal en el fuero militar. Sí, lo está. Está probado que la Sala Penal de la Corte Suprema no pudo llegar al número necesario de votos para formar resolución y que al producirse discordia se llamó un vocal dirimente. Sí, lo está. Está probado que en la sesión parlamentaria del 7 de febrero de 1994 el congresista oficialista Julio Chumeris presentó un proyecto de ley de modificación del sistema de votación para la resolución de las contiendas de competencia que estableció que para formar resolución solo bastaba mayoría simple a la vez que solicitó la dispensa del dictamen de comisión. Sí, lo está. Está probado que dicho proyecto de ley fue votado y sancionado en la madrugada del 8 de febrero de 1994, así como que fue promulgado y publicado por el acusado Alberto Fujimori al día siguiente. Sí, lo está. Está probado que en aplicación de dicha norma, el 11 de febrero de 1994, la Sala Penal de la Corte Suprema, por mayoría simple, resolvió la contienda de competencia a favor del fuero militar. Sí, lo está. Está probado que el 21 de febrero de 1994 el fuero militar dictó sentencia condenatoria contra el general Rivero Lazo y otros por delito de negligencia y contra el mayor EP Martín Rivas y otros por delito de asesinato y otros, sentencia que en parte fue confirmada el 3 de junio de ese año. Sí, lo está. Está probado que el 11 de junio de 1994 se abrió instrucción contra el general EP Hermosa Ríos y otros por delito de homicidio y otros en agravio a los estudiantes y el profesor de la Cantuta. Sí, lo está. Está aprobada la participación activa del CIN en estos actos de encubrimiento, pues desde sus dependencias se proyectaron los oficios de respuesta a los requerimientos congresales, las resoluciones del fuero militar que investigaban los sucesos y las declaraciones de los involucrados. Sí, lo está. Está probado que el proceso del caso La Cantuta en el fuero militar fue simulado y controlado por el CIN, que el personal militar que formaba parte del Destacamento Especial de Inteligencia Colina aceptó someterse a la jurisdicción castrense debido al ofrecimiento de su absolución. Sí, lo está. Está probado que los magistrados del fuero militar que se abocaron indebidamente al conocimiento de los casos Barrios Altos y La Cantuta, excluyendo a la jurisdicción penal ordinaria, fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia de la República por delito de encubrimiento personal y otros. Sí, lo está. Está probado que el 14 de junio de 1995 el acusado Alberto Fujimori promulgó la ley número 26.479, ley de amnistía, después de que ganara en primera vuelta las elecciones presidenciales para el periodo 1995-2000. Sí, lo está. Está probado que a los condenados en sede judicial militar también se les ofreció la entrega de una fuerte suma de dinero como indemnización. Sí, lo está. Está probado que la ley de amnistía benefició a los miembros del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, que en aquella época se encontraban cumpliendo condena de pena privativa de libertad en el cuartel Simón Bolívar por el caso La Cantuta. Sí, lo está. Está probado que en aplicación de la ley de amnistía y de la ley interpretativa se dio por finalizado el proceso ante la jurisdicción penal ordinaria por los hechos de Barrios Altos, así como se dispuso la libertad de los miembros del Ejército integrantes del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, que habían sido condenados en sede judicial militar por los hechos de La Cantuta. Sí, lo está. Está probado que las leyes de amnistía e interpretativa fueron declaradas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego inaplicables por la jurisdicción penal ordinaria debido a su abierta contradicción con la citada Convención y la Constitución, situación que consolidó el Tribunal Constitucional. Sí, lo está.
Está probado que esta actitud encubridora de quienes dirigían el ejército y el SIN obedeció a que ellos estaban implicados en la ejecución de estos operativos, los mismos que formaban parte de una política o estrategia de lucha contrasubversiva. Está probado que todo este conjunto sistemático de actividades que involucraron a los sectores más sensibles del Estado y poderes públicos fue autorizado, dirigido y controlado por el acusado Alberto Fujimori. Sí, lo está. Intervención de Alberto Fujimori. Está probado que el acusado Alberto Fujimori ordenó la reestructuración del SINA, centralizándolo en el SIN a cargo de su asesor Montesinos Torres. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori, desde su directiva número 001-90-SG/SDN, dispuso la actualización del conocimiento del enemigo para ejecutar una estrategia político-militar con prioridad de organizaciones subversivas como el Partido Comunista, Sendero Luminoso y MRTA. Sí, lo está. Está probado que con posterioridad a la directiva antes señalada, se concretó la formación del grupo de análisis en enero de 1991, que elaboró un informe actualizado de Sendero Luminoso a partir de los documentos incautados por el GEIN y la aprobación por el Ejército en abril de 1991 de los manuales ME 3820 y ME 3823. Sí, lo está. Está probado que el manual ME 3820 se señaló que el planteamiento y ejecución de las operaciones especiales de inteligencia estarían a cargo del SIN, organismo que tenía como su jefe de facto a su asesor Montesinos Torres, siendo su órgano patrocinador la DINTE y el ejecutor el CIE. Sí, lo está. Está probado que redefinido el objeto de una OEI para la lucha contra el terrorismo, fue posible utilizar arbitrariamente sus disposiciones y decidir la realización de OEI previa formación de un destacamento especial de inteligencia por agentes del CIE para eliminar a terroristas. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori estructuró y ejecutó una estrategia político-militar paralela a la que pregonaba públicamente, cuyo objetivo era la eliminación de los terroristas, decisión que se articulaba por medio de su asesor Montesinos Torres y del aparato organizado de poder que formó. Sí, lo está. Está probado que por ello protegió tanto a Montesinos Torres como al general Hermosa Ríos e incluso a los ejecutores materiales a quienes se les concedió amnistía y proporcionó recompensas a través del jefe del CIE. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori es responsable de dichas operaciones porque las ordenó a partir de su dominio del aparato de poder organizado que instituyó desde el SIN. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori, como consecuencia del denominado caso allanamiento, así rotulado por la sentencia extraditoria de la Corte Suprema de Chile, ocurrida el 7 de noviembre de 2000, fue condenado por delito de usurpación de funciones en el área del Estado. Sí, lo está. Lima, 7 de abril del 2009, firman los señores vocales San Martín Castro, Prado Saldarriaga, Príncipe Trujillo. Muy bien, vamos a dar lectura a continuación al capítulo 15 de la parte segunda de esta sentencia. Señora secretaria, proceda usted a su lectura. La intervención de Alberto Fujimori, situación preexistente, antecedentes. Fijado el contexto general en que tuvieron lugar los acontecimientos objeto de juzgamiento, determinado el ámbito de las potestades presidenciales, establecido el papel que cumplieron las instituciones y principales personajes vinculados al control de la subversión terrorista y definidos con rigor los 4 hechos acusados, así como los otros hechos cometidos por el Destacamento Especial de Inteligencia Colina y las actividades ulteriores del descubrimiento de los mismos y persecución a los denunciantes, corresponde entonces concretar la intervención del acusado Alberto Fujimori en los eventos objeto de enjuiciamiento. La preocupación principal de Alberto Fujimori cuando asumió la presidencia de la República el 28 de julio de 1990 era la inflación, el terrorismo y los problemas limítrofes con el Ecuador. En ese orden, sobre el modo de enfrentar el terrorismo y las acciones que debía implementarse, no tenía un plan concreto que, por cierto, fue definiendo o perfilando en el curso del primer año de su régimen. En su pequeño equipo de campaña contaba con Francisco Loaiza Galván, que era un profesional vinculado al SIN y que luego fue excluido por Montesinos Torres. En puridad fue este último, Vladimiro Montesinos Torres, quien finalmente se encargó por orden del acusado Fujimori del diseño y ejecución de la política antiterrorista del Estado, además de controlar la política de seguridad pública, militar y de inteligencia. Es incuestionable que Alberto Fujimori en los momentos iniciales de su primer periodo de gobierno, después de la política de control de la inflación y los problemas macroeconómicos, centró su actividad pública y en especial los discursos que pronunció en el combate contra la subversión terrorista.
Tal fue su preocupación y decisión de enfrentar este problema nacional, que afirmó que a finales de ese mismo periodo de gobierno acabaría con las organizaciones terroristas, vencería el terrorismo. Esa fue su promesa y compromiso público en materia de control del terrorismo, cuya conducción política e intervención directa en sus planos o ámbitos esenciales está plenamente determinada. Primeras medidas, tareas encomendadas a Montesinos Torres. La situación del terrorismo cuando el acusado Fujimori accedió a la jefatura de Estado y del gobierno era grave, con una particular incidencia en las ciudades, especialmente de Lima, aunque como ya se dejó establecido nunca llegó al extremo de un equilibrio estratégico entre el Estado y las organizaciones terroristas. Un panorama muy cercano a la realidad ofrece al respecto el informe final de la CBR y las explicaciones del experto de Gregory Caso, así como, en particular y de modo central, las conclusiones señaladas en esta parte segunda, capítulo primero, aspectos de la prueba penal de la presente sentencia. Alberto Fujimori, para cumplir su promesa de erradicar el terrorismo, estructuró un sistema organizacional rígidamente centralizado, basado en la presencia y conducción, siempre bajo su mando supremo, de Vladimiro Montesinos Torres, quien, preliminarmente, tuvo como primer encargo notorio, antes de acceder formalmente al poder, resolver los problemas judiciales del primero, planteados en el fragor de la campaña electoral por el diputado Fernando Olivera, quien denunció que Alberto Fujimori había cometido los delitos de defraudación tributaria y contra la fe pública. Un segundo encargo preliminar, una vez resuelto el problema judicial en cuestión, había logrado en 3 días, a favor de Alberto Fujimori, una resolución fiscal disponiendo un trámite previo de acumulación de pruebas que obligaba por lo menos a 3 meses de gestiones previas. Se circunscribió a los primeros pasos que debían darse en el sector castrense y de seguridad pública. Montesinos Torres hizo saber al acusado sus conocimientos en materia de inteligencia, terrorismo y asuntos militares, a la vez que lo vinculó al sector militar. Le presentó al general E.P. Torres Aciego, quien posteriormente fue el primer ministro de Defensa, al general de la Policía Nacional, Vidal Herrera, quien trabajó en el CIN a cargo del Departamento de Contrainteligencia, y luego reemplazó al general de la Policía Nacional, John Caro, como director de la DINCOTE, y al general del Ejército, Díaz Ceballos, jefe del CIN en ese periodo, para el que trabajaba como informante. La presentación que describe el propio acusado en el plenario respecto de Montesinos Torres fue fundamental para que en adelante decida encargarle la coordinación del ámbito militar y de inteligencia y de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, cometido y tareas de ejecución en el que insistió en todo momento, pese a los cuestionamientos públicos, y fueron varios, de que fue objeto por su trayectoria como militar y abogado. Una vez que el acusado Fujimori integró a Montesinos Torres a su equipo inicial de gobierno, este último procedió a ubicar y proponer hombres de confianza en los órganos de gobierno y de las Fuerzas Armadas, gestión que empezó a realizar a partir del 10 de junio de 1990. Sus propuestas fueron sistemáticamente aceptadas por el ya electo presidente de la República. El general Salazar Monroe expresó que Montesinos Torres en esas fechas, en una ocasión en que se encontró con él en el círculo militar, le comentó que integraba el equipo del presidente electo y conversaron sobre los posibles cambios militares. Añadió el citado oficial general de Montesinos Torres, luego de invitarlo a su casa, le anunció que presentaría la propuesta para que fuera jefe del CIN, cargo que ejerció ulteriormente a partir de 1991, luego de relevar al general Díaz Ceballos hasta el año 1998. Este mecanismo de adscripción a puestos claves en el entorno militar se reiteró con otros altos oficiales del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Tal es el caso, por ejemplo, del coronel Silva Mendoza, quien relató que en el mes de noviembre de 1990 fue llevado a la casa de Montesinos Torres por el coronel Pinto Cárdenas, ocasión en que se le indicó que lo iba a proponer para que fuera jefe del CIE, que se definió a la semana o 10 días. De igual manera, Montesinos Torres recomendó como director general de la policía al general Adolfo Cuba y Escobedo. Así lo indicó el propio imputado en su declaración prestada en la sesión tercera. Con la directa injerencia de Montesinos Torres se produjo una alteración significativa en la configuración de las instituciones militares y policiales al instaurarse el régimen de Alberto Fujimori. Los cambios en los puestos de dirección tenían como objetivo fortalecer internamente su régimen y colocar hombres de confianza en puestos claves de las instituciones armadas y los ministerios de Defensa y del Interior, que a su vez sean funcionales a los objetivos de su gestión gubernamental. El acusado Fujimori designó como ministro del Interior al general E.P. Alvarado Fournier y como ministros de Defensa al general Jorge Torres Aciego, ambos recomendados por Montesinos Torres. Los dos ministros eran generales del Ejército en actividad, hecho sin duda inusual, más aún en el sector interior, a partir de lo cual las Fuerzas Armadas, obviamente quienes la dirigían en ese entonces, asumieron el mando de la Policía Nacional y de ese modo cerraron el círculo de control de todo lo concerniente a la seguridad pública y el orden interno.
en el CIN, organismo llamado a desempeñar un papel de primera importancia en el ejercicio de la actividad gubernamental y diseño de políticas públicas de seguridad, en un primer momento ratifica oficiales de primer nivel, al general Díaz Ceballos. Montesinos Torres había trabajado con él antes del acceso al poder del acusado Fujimori, pero luego, como estaba predeterminado, se nombró al general Salazar Monroe, quien por orden del acusado Fujimori se sometió a los dictados de Montesinos Torres en la conducción de la inteligencia del Estado, de sus servicios secretos. En atención a que el nombramiento de los oficiales generales y almirantes correspondía al presidente de la República, el acusado Fujimori, dentro de la estructura orgánica del Ejército, ratificó al general del Ejército, Jorge Serra Delgado, como comandante general. Luego, para el año 1991, nombró en ese cargo al general Villanueva Valdivia. De igual manera, designó al general Valdivia Dueñas, comandante general de la Segunda Región Militar, al general Hermosa Ríos, jefe del Estado Mayor del Ejército, y al general Rivero Lazo, director de la DINTE. En un segundo nivel, en el que formalmente no interviene el presidente de la República, sino los ministros de Estado, el de Defensa para los institutos militares y el del Interior para la Policía Nacional del Perú, es de destacar el nombramiento del coronel Silva Mendoza como jefe del CIE y del teniente coronel del Ejército Cubas Portal, cuñado de Montesinos Torres, como jefe del CIE 5, quien en el curso del régimen del acusado llegó al grado de general de división. El 20 de diciembre de 1991 y el 1 de enero de 1992, el presidente de la República nombró al general Hermosa Ríos, comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, respectivamente. El ministro de Defensa, a su vez, designó al coronel Silva Mendoza, subdirector de la DINTE, y al coronel del Ejército, Pinto Cárdenas, jefe del CIE, quien en noviembre de ese año fue reemplazado por el coronel Oliveros Pérez, el mismo que luego fue el intermediario entre los procesados en sede judicial por el caso de la Cantuta, Rivero Lazo, Martín Rivas, Pichilingue Guevara, Sosa Saavedra, Supo Sánchez, Carvajal García, Chucky Aguirre, presos en el cuartel Bolívar, y Vladimiro Montesinos Torres, así como con el comandante general del Ejército, Hermosa Ríos.